algo que yo no vi. Me diste libertad por la eternidad. Quitaste el dolor, sanaste mi interior. Por siempre yo te entregaré mi corazón. Y me escogiste, tú me escogiste. Y yo te doy mi corazón, te entrego todo lo que soy. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Toda mi vida es para ti, por siempre yo te serviré. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Viste algo en mí, algo que yo no vi. Me diste libertad por la eternidad. Quitaste el dolor, sanaste mi interior. Por siempre yo te entregaré mi corazón. Y me escogiste, tú me escogiste. Y yo te doy mi corazón, te entrego todo lo que soy. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Toda mi vida es para ti, por siempre yo te serviré. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Ahora tengo tu visión, puedo ver como tú ves. Todos correrán a ti, mi Salvador. y yo te doy mi corazón, te entrego todo lo que soy. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Toda mi vida es para ti, por siempre yo te serviré. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Y yo te doy mi corazón, te entrego todo lo que soy. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Toda mi vida es para ti, por siempre yo te serviré. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón,
tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, cuidarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, Señor, tú nos proteges, tú nos guardas. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Iglesia, buenos días. Gracias a Dios por este nuevo día, por este domingo 31 de mayo, en que nos reencontramos de nuevo. Después de este tiempo de alabanza, de oración, vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Y la verdad que me da mucho gusto poder estar delante de ustedes para compartir este tiempo y compartir esta palabra que creo Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia. Bienvenidos todos, amigos que nos visitan a través de esta página, familiares, bienvenidos todos, iglesia. Esta palabra creo que es una palabra oportuna en los tiempos que estamos viviendo y le pido a Dios que nos bendiga y nos dé dirección para que nuestros corazones estén sensibles para recibirla. Quiero hacer una breve oración, si me acompañas, y le pedimos al Señor que nos dirija, que nos bendiga esta mañana. Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos por el regalo de la vida y la oportunidad que nos das de estar aquí de nuevo. Hemos preparado esta palabra que has puesto en nuestro corazón, esperando sea recibida en una tierra fértil, en un corazón preparado y sensible para recibir tu consejo esta mañana. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Bien, pues esta mañana traigo una palabra que seguimos pensando, ¿verdad? Que en este tiempo que nos ha tocado vivir extraordinario, lleno de retos, de desafíos,
pero al final de cuentas creo que también hay muchas cosas que hemos podido aprender en estos tiempos y hoy no será la excepción. Y gracias a Dios por su presencia en nuestros medios. Quiero dar lectura a estos 2 versículos que serán la base de nuestra reflexión esta mañana, esperando pues tenga respuesta a tus dudas, a tus preguntas, a tus inquietudes en cuanto a este tiempo que estamos experimentando. El Salmo 91, un salmo que no es muy conocido el autor muchas veces, pero a veces pensamos que David escribió todos los salmos, ¿no? Pero este salmo se le atribuye a Moisés, un salmo precioso, el Salmo 91. Hoy tomaré como base 2 versos sobre los cuales haremos nuestra reflexión. Dice así en los versículos 15 y 16: Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Y quién mejor que Moisés para escribir un salmo como este? Cuando leemos todo el salmo nos damos cuenta de que es una reflexión del autor en muchos momentos difíciles de su vida, donde Dios estuvo ahí, donde Dios le dio promesa, donde Dios lo rescató, donde Dios lo animó. Y por eso creo que definitivamente Moisés pudo haber sido el autor de este salmo tan interesante. Dice en la porción que acabo de leer en el verso 15, dice: me invocará y yo le responderé. De alguna manera este versículo apela a la oración. La oración, y creo que es algo sumamente importante en la vida del cristiano. De hecho, la relación con Dios que tenemos sus hijos no es muy distinta en cierta manera pues, a la relación que podemos tener unos con otros. ¿Sí? Una relación que podemos tener con un gran amigo, con una gran amiga. ¿Qué hacemos cuando hay una relación de amistad o hay una relación de amor? Que tratamos de estar constantemente conviviendo, viéndonos, pasamos tiempo juntos y valoramos este tiempo, y cuanto más tiempo pasamos juntos, más cercanos nos sentimos el uno del otro. Eso es normal, eso es lo lógico en una relación, ¿sí? Y mientras más importancia le demos a esa relación, pues obviamente que más tiempo queremos pasar con esa persona con la que nos estamos relacionando. Estamos aprendiendo más de cómo es esa persona, cómo piensa, ¿sí? Cómo es su corazón, de alguna manera conocemos sus sentimientos, etc. Y entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, de alguna manera, pues también nos enamoramos de Dios, queremos pasar tiempo juntos con Él, e intercambiamos algunas cosas, le preguntamos, tenemos respuestas, etcétera, etcétera. Y con Dios tal vez nos atrevamos a pedirle sabiduría, a pedirle ayuda, le pedimos dirección para interceder unos por otros, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver precisamente, el centro, la fortaleza de una relación o de la relación con Dios estriba, creo, en el tema de la oración. La oración es una piedra angular en la relación de Dios con su pueblo, de Padre con su Hijo, donde Dios nos dice muchas cosas que Él quiere que nosotros hagamos, o cosas que Él quiere que sean incluidas en nuestra relación con Él. Y creo que una de las cosas que Dios quiere es que Él sea conocido por nosotros y que nosotros lo demos a conocer a los demás. Entonces preguntaría, ¿qué es orar? Mira, cuando nosotros oramos, necesariamente tenemos que reconocer la presencia de Dios. La existencia de Dios es una premisa y su presencia en nuestra vida es fundamental. Por eso es que oramos, porque creemos que Él está ahí, porque creemos que nos escucha, porque creemos que nos entiende y porque amamos esa relación con Él, en este caso con Dios. Y si nosotros nos vamos a la Escritura, a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta
que la oración ha sido permanente en los diferentes tiempos. La oración ha sido constante. Hombres y mujeres en la Biblia lo practicaron, lo han practicado. Y tenemos un sinnúmero de oraciones contestadas por Dios en diferentes tiempos, en diferentes momentos y circunstancias, y en cualquier nivel o cualquier tipo de oración. Conocemos, por supuesto, quienes acostumbramos a leer la palabra, conocemos en la historia de Abraham, por ejemplo, cuántas oraciones contestadas por Dios, ¿sí? Peticiones de Abraham en oración. En la vida de Moisés, por supuesto, que hemos hablado de Moisés, vemos cómo durante el tiempo que Moisés estuvo en Egipto, antes de salir de Egipto, en la travesía por 40 años en el desierto, cómo Dios respondió a la oración de Moisés y de su pueblo. Conocemos la historia del rey David, ¿verdad? También durante mucho tiempo, en las diferentes etapas de la vida de David, vemos, mejor dicho, la respuesta de Dios a la oración. Cuando leemos los salmos de David, son salmos que podemos decir que también fueron oraciones. Y en la vida privada de David vemos oraciones en momentos de triunfo, de victoria, o en momentos terribles en su vida personal, en general, de la nación de Israel. Vemos, por ejemplo, oración contestada de aquella mujer con flujo sanguíneo, ¿verdad? Es un ejemplo poderoso de cómo Dios responde a la oración de manera instantánea. Vemos la respuesta de la oración también al ciego Bartimeo, etc. Infinidad de ejemplos encontramos en la Escritura de oraciones contestadas, porque la oración es la base en la relación con Dios. En la vida cotidiana, cada uno de nosotros, creo, tenemos experiencias de oraciones contestadas. Algunas han tardado un poco más de tiempo, otras han sido inmediatas, pero en fin, siempre Dios ha contestado nuestras oraciones, porque la oración es una parte fundamental, repito, en nuestra relación con Dios. Ahora, cuando el salmista dice, después de que dice, Él me invocará y yo le responderé y estaré con Él en la angustia, esta parte de este verso me parece muy interesante esta mañana. Estaré con Él en la angustia. Dios está con su pueblo, ha estado con su pueblo y está ahora con su pueblo. Dios está con nosotros. Esto significa la compañía permanente de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, hay ciertas virtudes que conocemos de Dios, ¿verdad? Como el Dios que es omnisciente, el Dios que es omnipotente, es decir, todo lo sabe, todo lo puede, y el Dios que es omnipresente, es decir, el Dios que está en todo lugar. Pero ¿qué significa esto cuando lo traemos al terreno de lo individual? Porque yo puedo creer ahora que Dios en este momento también está en China, está en Japón, está en cualquier país de Europa, en cualquier país de Sudamérica. Dios está en México, Dios está con nosotros, Dios está aquí conmigo, Dios está ahí contigo. Para mí, la omnipresencia de Dios, ¿sí?, la puedo resumir en importancia en que está conmigo. Dios es mi compañía, 24 horas al día, 365 días al año. Eso es lo hermoso de la omnipresencia de Dios. Él está aquí, en este momento conmigo, junto a mí, está en mí. Y esa compañía produce efectos en mi vida especiales, ¿sí? Produce sensaciones especiales, trae efectos en mi mente, en mi corazón, que yo los valoro mucho. Por ejemplo, ¿qué puede producir en nosotros la compañía de Dios? Una de las cosas que creo que trae a nosotros nos da fortaleza. Nos da fortaleza. En momentos como los que estamos experimentando, ¿sí? Mucha gente ha perdido la fuerza, ha perdido el deseo de vivir, se ha sentido angustiado, etc. Pero cuando conocemos a Dios y sabemos que su compañía es permanente con nosotros, de día y de noche, en los tiempos de alegría, de fiesta, en los tiempos de tristeza, en los tiempos difíciles, eso nos da fortaleza, ¿sí? Porque en el transitar de la vida estaremos viviendo momentos difíciles, momentos bajos, momentos altos. Estaremos viviendo los momentos, aquellos que nos generan desconfianza, momentos que nos generan incertidumbre, momentos que nos generan, en cierta manera, temor, duda. Pero Dios siempre está con nosotros en cualquiera de estos momentos, en la parte alta de la vida, en la parte baja de la vida. Dios siempre está con nosotros y nos trae fortaleza. Y además, esa fortaleza
Esa presencia de Dios, esa compañía de Dios, no solamente nos trae fortaleza, también nos hace sentir, ¿sí? Nos hace sentir, yo sé que Dios está conmigo, puedo sentir su presencia. Tal vez no lo pueda explicar, no sé cómo definir, pero siento su presencia en mi vida. En los momentos difíciles y en los momentos de alegría, en los momentos de victoria y aún en los momentos de aparente derrota, puedo sentir, sí, su presencia en mi vida. Y esa presencia es invaluable. Es saber que no estás solo. En el peor de los desiertos, en la peor de las circunstancias, sentimos su presencia. Casi pudiéramos decir, escuchamos su presencia, palpamos su presencia, lo podemos ver de diferentes maneras. Eso es la experiencia de la omnipresencia de Dios en el ámbito de lo personal. Pero también no solamente nos da fortaleza, no solamente podemos sentirlo, sino además nos anima. Y esta palabra creo que es importante en tiempos como estos. Hemos visto, hemos leído, nos hemos informado por diferentes medios de diferentes situaciones, ¿sí?, de algunas personas, de diferentes experiencias de algunas personas, ¿sí?, desde tragedias, muertes, hasta momentos también de otro tipo, pero que tal vez trágicos, momentos increíbles. Pero también hemos visto cómo Dios nos motiva, nos impulsa, además de darnos fortaleza, además de dejarse sentir en nuestros medios, nos anima y dice, vamos, esto va a pasar. Este es el proceso del que hemos hablado, el proceso en el cual tal vez Dios quería tenernos por un tiempo, pero nos anima, ¿sí? Nos anima a seguir buscando su presencia, nos anima a seguir siendo amigos de Dios, nos anima a seguir buscando las verdades en la palabra, nos anima a seguir fortaleciendo esa relación a través de la oración. Dios nos anima en medio de los tiempos difíciles. Y cuando la palabra dice, los libraré, o lo libraré y lo llenaré de honores. Esta es la nueva versión internacional de la Biblia. Me encanta esta versión cuando dice, lo libraré y lo llenaré de honores. Acuérdate que el verso 15 dice, Él me invocará, en este caso, Él me invocará, dice Dios, y yo le responderé. Y luego dice, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Y esto me encanta. Porque mucha gente hoy está experimentando angustia. Y la angustia es terrible. La angustia es una experiencia realmente muy fea. Es una experiencia que no quisiéramos que nadie pasara. Hemos visto situaciones críticas de angustia desbordada y eso por supuesto que no es nada deseable. Y la angustia de por sí presenta varios síntomas que son característicos de una persona que está sufriendo angustia en su vida, como por ejemplo preocupaciones y temores extremos. La gente angustiada tiene mucha preocupación, tiene muchos miedos. La gente angustiada imagina siempre o frecuentemente escenarios catastróficos. ¿Sí? Se imagina siempre lo peor. La gente con angustia experimenta desesperación. Y físicamente puede experimentar falta de aire, puede experimentar mareos, opresión del pecho, una serie de cosas, náuseas, sequedad en la boca, fatiga, etc. Son síntomas de la angustia que se traducen en una experiencia real en nuestro cuerpo. Y es terrible el asunto de la angustia. Y también muy frecuentemente la gente en angustia tiene dificultades para dormir. Pero la Biblia nos dice que nos librará y además de librarnos de la angustia, nos libra del temor. ¿Sí? El temor es parecido a la angustia, pero yo creo que todos hemos experimentado el temor de alguna manera, ¿sí? En diferentes dimensiones, en diferentes circunstancias, pero el temor siempre es feo, pero cuando sabes que Dios está a tu lado es diferente. Yo recuerdo cuando era pequeño, muy pequeño, que todavía podía dormir con mis papás. Yo recuerdo que en algunas noches de temor, cuando me sentía temor de niño, por alguna razón, por la oscuridad, por alguna sombra, etcétera, etcétera,
tengo la imagen y recuerdo también la sensación de acostarme así junto a mi papá principalmente. Y yo me acostaba junto a mi papá y él, cuando sentía mi presencia, solamente estiraba su mano y me tocaba. Y yo saber que mi papá ya era consciente de que yo estaba ahí y me tocaba, para mí era una paz, un descanso. Se me iban los miedos, del miedo de los monstruos, el miedo de los fantasmas, se me iban los miedos. Y creo que ahora experimentamos lo mismo en otra dimensión, la dimensión espiritual, cuando estamos conscientes de la presencia de Dios como nuestro Padre, que sabemos que nos toca, que sentimos su presencia, que palpamos su espíritu de alguna manera y nos da tranquilidad, porque el temor también es algo terrible. El temor nos puede llevar a situaciones también mentales tremendas. El temor nos puede trasladar a un mundo ficticio, pero que tiene consecuencias graves en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor le dice al salmista, escribe, lo libraré, incluye también el temor e incluye la ansiedad también. ¿Sí? La ansiedad es algo que se apodera muchas veces de los seres humanos cuando no tenemos bien claro a dónde podemos tomarnos, cuando no tenemos bien claro cuál es el ancla de nuestra salvación, cuando nos sentimos frágiles, cuando nos sentimos tambaleantes. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, un temor o pánico se apodera de nosotros en nuestra vida. Tenemos miedo a lo que pueda ocurrir, nos imaginamos, que esto que está ocurriendo ahora se puede transformar en algo más grave, y entonces se apodera de nosotros la ansiedad, tenemos tensión, estamos estresados. Son formas de manifestarse la ansiedad. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, y desafortunadamente mucha gente lo está experimentando en estos tiempos. Pero el salmista escribe algo que me emociona, cuando después que dice, lo libraré, dice, y lo llenaré de honores. En otra traducción dice que lo honrará, nos honrará. Y yo creo que esa palabra se hace realidad en nosotros, en sus hijos, en esta temporada y en cualquier temporada de nuestra vida. Cuando dice, lo libraré, y dice, y lo llenaré de honores. ¿Qué significa que Dios nos llene de honores? ¿O qué significa que Dios nos honre? Es interesante entender esta palabra para dimensionar la magnitud de ella. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido nos honra a Dios? Muchas veces nosotros decimos, queremos honrar a Dios, y es válido. Muchas veces decimos que yo honro a Dios con mis bienes cuando traigo el diezmo y la ofrenda. Honro a Dios con mis bienes. Honro a Dios con mi vida. Honro a Dios con mi fidelidad. En fin, hay diferentes maneras de honrar a Dios. Pero ¿qué significa que Dios nos honre a nosotros? Y yo lo puedo definir de esta manera. Es lo que Dios te da sin habérselo pedido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Dios nos honra, dice la palabra en el Salmo 37, versículo 4, dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En otra versión dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero me quedo en esta ocasión con esta versión. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. En otras palabras, Dios dice, deleítate en mi presencia y yo te daré tus peticiones, o yo te daré los deseos, pero no de tu boca, de tu corazón. Y ahí está la diferencia. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame esto, Señor, bendíceme con esto, con aquella cosa, con esta situación, bendíceme con dinero, bendíceme con una casa, bendíceme con salud. Esas son peticiones de nuestra boca. Pero dice la Biblia que Él nos concederá las peticiones o los deseos de nuestro corazón. Y esto es interesante. Las peticiones verbales son eso, son cosas que tú pides. Dios no dice que Él concederá las peticiones de mi boca o de tu boca. ¿Sí? Las peticiones que Dios honra son aquellas que no las pedimos verbalmente. Son aquellos anhelos de tu corazón.
Porque generalmente cuando, como hijos de Dios, nuestros anhelos profundos del corazón tienen que ver con Dios y tienen que ver con la voluntad de Dios. Las peticiones que expresamos normalmente, lo expresamos verbalmente, son cosas que queremos, son cosas que deseamos y tal vez son cosas que nos pudieran dañar, probablemente. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios algo, es una petición, con una petición verbal, ok, eso Dios lo puede conceder. Pero cuando nosotros tenemos anhelos en nuestro corazón en relación con nuestro vínculo con Él, Él nos honra cuando cumple los deseos de nuestro corazón. Es la manera en que Dios nos honra. Él honra las peticiones de nuestro corazón. Él concede los anhelos de nuestro corazón. Porque, ¿cuándo es cuando Dios honra las peticiones de nuestro corazón? Esto también es interesante. ¿Cuándo Dios honra los anhelos de tu corazón? Dios nos honra dependiendo del vínculo que tenemos con Él, de la relación que tenemos con Él. No quiere decir que es algo que nos merecemos. Es algo que es voluntad de Dios honrarnos, porque muy probablemente el anhelo de nuestro corazón está alineado con el propósito de Dios para nuestra vida. Está en sintonía con Él. Y tal vez nuestras peticiones comunes no se alinean a la voluntad de Dios. Y entonces, cuando Dios nos honra, nos da cosas o situaciones que no se pueden comprar con dinero. Esa es la gran diferencia. Esa es la honra de Dios para con nosotros. Por ejemplo, ¿puedes comprar la paz para tu hogar? No. Pero Dios puede honrarnos con paz en nuestro hogar. ¿Puedes acaso tener la gracia suficiente para que en tu trabajo, por ejemplo, te asciendan de manera sorprendente con una mejor posición, un mejor sueldo? Probablemente no dependa de ti, pero sí Dios te puede honrar con un ascenso, porque conoce tu corazón y Él honra los anhelos y las peticiones del corazón. ¿Puedes acaso comprar sabiduría? No. No se compra con dinero. Dios nos puede honrar con sabiduría cuando es un anhelo en nuestro corazón. Entonces, hay cosas que no podemos comprar y que solamente la honra de Dios en nuestra vida lo hacen posible. Ahora, cuando Dios te honra, sucede algo curioso. Tus peticiones van disminuyendo. Como que no tienen necesidad de estar pidiéndole a Dios. En lugar de estar viviendo para pedirle, y Señor, dame esto, y Señor, me falta esto, y Señor, quiero aquello, etcétera, etcétera. Lo que viene a suceder es que estamos usando a Dios como la fuente de Aladino, como la lámpara de Aladino, donde frotamos la lámpara y sale el genio para dar lo que nosotros deseamos. Y a veces caemos en eso sin darnos cuenta. Pero lo que Dios hace de manera independiente, Él cumple los deseos de tu corazón, los anhelos de tu corazón, enriquece tu vida, sí, enriquece tu vida, pero no siempre es con dinero, es con algo que vale más que el dinero. Esa es la honra de Dios en nuestra vida. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un matrimonio exitoso. Un matrimonio exitoso creo que es un matrimonio que honra a Dios. Y entonces, ¿cómo Dios responde a la honra de un matrimonio exitoso? Pues Dios honra a ese matrimonio protegiéndolo, por ejemplo. Y sin pedirlo, Dios protege las siguientes generaciones. Un matrimonio que honra a Dios, Dios responde con honrar a ese matrimonio, lo protege y protege las generaciones que le siguen. Decía hace un momento, un empleo bien remunerado. Que es la honra de Dios sobre ti por tu fidelidad, por tu relación con Dios. Es algo que Dios concede porque a Él le place hacerlo. Por ejemplo, nadie puede comprar el prestigio personal, el éxito profesional. Ok, Dios nos honra con un prestigio donde tu apellido tiene un peso, tiene un valor específico, que no es porque tú te lo has ganado en el sentido de que has comprado. No, es la honra de Dios
por tu forma de ser, por tu carácter, por tu corazón entregado a Dios, y Dios le va dando forma, lo ha forjado, y Dios honra eso. Pero para que Dios nos honre, tenemos que pasar siempre por un proceso. Acuérdate que los procesos de Dios a veces nos duelen, pero al final de cuentas tienen un final feliz, un final en el propósito de Dios. Al final de cuentas, Dios puede bendecirnos de alguna manera. Dios te puede bendecir de alguna manera. La bendición de Dios es multiforme, es decir, de diferente manera. Pero cuando Dios nos bendice, no necesariamente nos transforma. Fíjate lo que te voy a decir. En ocasiones creemos que Dios tiene el compromiso de darnos lo que pedimos porque somos sus hijos y Él es el Padre. Y tristemente escucho a veces teologías de ese tipo. Pero Dios no tiene el compromiso de bendecirnos necesariamente con aquellas cosas que nosotros le pedimos. Y a veces nosotros pedimos cosas a Dios y Dios nos las concede. Dios nos las concede, pero tal vez no van forjando nuestro carácter. Recibimos y decimos, quiero más y quiero más. Pero cuando Dios te honra y va tratando contigo, entonces Dios va transformando tu carácter. Es cuando va cambiando tu carácter en el día a día, va cambiando tu personalidad y comienza a hacer de ti un vaso de honra. Es decir, cuando Dios trata contigo en la intimidad y tú tienes el anhelo, por ejemplo, y Señor, yo te pido que quites de mí este mal carácter, por decir algo. Y Dios ve que es una petición justa y que Dios le place honrarla. Dios honra y empieza a tratar con tu carácter. O Dios va tratando con tu manera de pensar, un pensamiento, ya no un pensamiento mundano, un pensamiento distraído, sino que ahora fijas tu mente y tu corazón en las cosas eternas. Y Dios te honra con sabiduría. Entonces Dios va forjando tu carácter en el día a día. Eso es la diferencia entre cuando Dios nos responde una petición a cuando Dios responde a los anhelos de nuestro corazón. Es la honra, y la honra forja nuestro carácter. Ahora, ¿para qué nos honra el Señor? ¿Para qué nos honra el Señor? Y yo me puse a pensar en esto y dije, ¿para qué Dios honra al hombre y a la mujer? ¿Cuál sería el propósito? Porque una cosa pudiera decir, bueno, yo voy a cumplir las peticiones que mis hijos me hagan, algunas de ellas, pero cuando Dios trata de forjarnos, honrándonos, y yo, ¿para qué Dios nos honra? Bueno, la Biblia dice que aún la naturaleza misma, aún este mundo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo creo eso. La Biblia nos dice que cuando los saciaré de larga vida. Dios promete que nuestra vida será prolongada, aún en medio de nuestra angustia. Y esa angustia que tal vez nos lleva a pensar que podemos perder la vida, su palabra nos dice que nos saciará de larga vida. Promete prolongar nuestra vida a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de los tiempos difíciles. Y esta es la gran diferencia, creo. Todas las personas del mundo estamos viviendo esta situación. Todas las personas de nuestro estado, nuestra ciudad, pero no todas hemos tomado para nosotros una palabra como esta, de que Dios habrá de saciarnos de larga vida aún en estos tiempos. Y viene a mi mente un pasaje en la Escritura que tiene que ver con un rey, el rey Ezequías. Dios le habla a este rey Ezequías por medio del profeta Isaías y le dice algo muy fuerte para el rey. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, verso 6, dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías para el rey. Le dice así: voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Esta palabra que Dios le envía al rey Ezequías viene después cuando llega el profeta Isaías y trae una mala noticia para el rey. Le dice que va a morir, Y entonces Ezequías se pone muy mal
y empieza a llorar y se voltea su rostro contra la pared y empieza a orar y a clamarle a Dios. Y en cierta manera empieza a reclamarle a Dios. Le dice: Señor, tú has conocido mi caminar contigo. Tú sabes que te he sido fiel. Y empieza en una escena muy dramática de un hombre que ha sabido caminar con Dios, y que cuando le viene la noticia de que habrá de morir, él dice: mi único recurso es apelar a la promesa de Dios, y clama a su Dios pidiéndole que lo libre de la muerte. Y entonces Dios le responde a Ezequías de una manera increíble. Dice, cuando el profeta le da esa palabra al rey de que va a morir, y cuando ya le dice estas palabras, el profeta sale y dice que iba a la mitad del patio, cuando Dios ya le había respondido al rey Ezequías que le daría 15 años más de vida. Y esto es impresionante. Y esto es una historia real. Cuando voy a darte 15 años más de vida, y además, y a ti y a esta ciudad lo libraré de caer en manos del rey de Asiria, que significaría destrucción. Y yo defenderé, Dios dice, yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a mi siervo David. Dios entra, ¿sí?, como un restaurador de la vida del rey Ezequías, pero además como un protector de la ciudad ante las amenazas de los enemigos. Iglesia, Dios, además de darnos la vida, nos da salud. ¿Y qué significa esto? Cuando Dios le dijo a Ezequías: te voy a dar 15 años más de vida, inmediatamente el profeta viene y dice: hey, preparen un ungüento en una pasta medicinal con higos, y le ponen esa pasta en las heridas que tenía el rey Ezequías, y rápidamente vino la recuperación, vino la restauración de la salud, porque Ezequías estaba enfermo. Vino la restauración de la salud para Ezequías. Y esto es una palabra oportuna, creo. Dios tiene palabra de vida para nosotros, pero además tiene salud para nosotros, y tenemos que hacer nuestra esta palabra, porque el mismo Dios de Ezequías, el Dios también del profeta Isaías, es el Dios de nosotros ahora, aquí y ahora. Y entonces Dios no solamente puede prolongar nuestra vida, sino además prolongarla con salud. Pero ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario para que estas promesas se cumplan? Ciertamente es la voluntad de Dios, pero aquí encuentro algo en la respuesta del rey Ezequías ante la profecía del profeta Isaías. Ezequías le contesta al profeta y voltea él, dice, su cara hacia el muro, hacia la pared, y reclama a Dios: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Esos fueron los argumentos de Ezequías, y vaya que son argumentos poderosos, argumentos que están al alcance de nuestras manos, también de nuestro corazón. ¿Qué es lo que significan estas palabras de Ezequías ante una profecía de muerte inminente? ¿Qué significan estas palabras? Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad, es decir, fidelidad a Dios, y con un corazón íntegro, integridad delante de Dios, y que he hecho lo que te agrada, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Tener fe, iglesia, tener fe. No somos infalibles, no somos perfectos, somos hombres y mujeres que hemos fallado muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestros dichos, en nuestra obra, pero hay un corazón sensible y queremos reclamarle a Dios. Hagámoslo con integridad en nuestro corazón. Entendamos que Dios lo que demanda es fidelidad, integridad y obediencia. Que tengamos fe para creer a Dios, a sus promesas. Que busquemos a Dios con humildad de corazón, sabiendo que somos pecadores, que somos faltos delante de Dios, pero un corazón humilde. Dios ve, acuérdate que Dios ve los anhelos del corazón, no solamente las peticiones de nuestra boca, los anhelos de nuestro corazón. ¿Qué anhelas en tu corazón? Y además someternos a su voluntad. Es decir, ¿para qué estamos viviendo realmente? ¿Para qué realmente queremos 15, 20, 30, 40, 50 años más de vida? ¿Para qué los queremos? ¿Para desperdiciarlos? ¿Para perder el tiempo? ¿Para hacer cosas que no tienen sentido? ¿O para honrar a Dios? ¿Para vivir en integridad con Dios? ¿Para hacer la voluntad de Dios? Esa fue la diferencia, creo. Y ese fue el argumento de Ezequías ante la palabra de muerte que se había dado sobre él. Iglesia, quiero concluir con esto esta mañana.
quiero concluir. Estamos en tiempo que demanda muchas cosas. Lo hemos dicho reiteradamente domingo tras domingo. De alguna manera ha sido el mensaje. Pero necesitamos invocar con fe, primeramente, humildad delante de Dios. Humildad delante de Dios. Quitar de nosotros pensamientos superfluos, quitar de nosotros los pensamientos mezquinos, quitar de nosotros los pensamientos de supremacía, si es que así fuera, y vayamos con pensamientos de humildad. Y experimenta en el día a día que Dios está con nosotros, que Dios está contigo. Eso lo experimentas en esa relación diaria y cotidiana con Dios. Y que estemos seguros, además, que no importa las circunstancias, cualquiera que éstas sean, de la dimensión que éstas sean, no importa las circunstancias, Dios siempre podrá librarnos, siempre podrá sacarnos de la situación que estemos viviendo. Por eso esta mañana la invitación es a esa reflexión profunda en cuanto a tu relación con Dios, mi relación con Dios, porque de ahí emana muchas cosas, de ahí emana la honra de Dios para nosotros y de ahí emana la vida que Dios tiene asignada para cada uno de nosotros. Y es tiempo de que le demos gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todas las circunstancias, aún por aquellas que todavía no podamos entender. Dale gracias a Dios por la vida. Dale gracias a Dios por la salud. Esta mañana mi esposa y yo caminamos en la iglesia. Conocemos, la iglesia tiene mucho terreno para caminar. Caminamos a la iglesia orando, hacemos caminatas de oración. Y esta mañana mi oración fue únicamente darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da, como individuos, como familia, como iglesia, como nación. Si empezáramos a enumerar cada uno de los momentos en que Dios obra a nuestro favor, no nos alcanzaría los días, las semanas, los meses para agradecerle a Dios tantas cosas. Desde la mañana que nos levantamos, el aire que respiramos, lo que vemos, nuestra familia, los seres que amamos, que nos aman, los amigos, etcétera, etcétera, la relación con Dios, el vínculo con Dios, cuántas cosas, su provisión en nuestra mesa, el trabajo que tenemos, aquellas cosas que difíciles que hemos pasado y que le hemos sorteado gracias al favor de Dios, en fin, una serie de cosas. Seamos agradecidos a Dios, porque aquí estamos con vida. Han pasado muchos días de esta pandemia, aquí estamos. Momentos difíciles, sí, pero en la presencia de Dios también. Y tenemos salud, además. Tenemos salud. Y esos son motivos para darle gracias a Dios. Y quiero terminar termino esta mañana. Le voy a dar lectura completa al Salmo 91, en el cual están insertados estos versículos que leí. Y de esa manera es una honra para Dios, y que nos demos cuenta por qué también, muy probablemente Moisés escribió este salmo tan precioso. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas de las pandemias, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste o epidemia que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer a tu izquierda 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Amén. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal de ningún tipo habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí, dice el Señor. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre.
Él me invocará, dice el Señor, y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Esa es la palabra de Dios para ti, iglesia, esta mañana. Para todos nosotros, para ti, amigo, que has escuchado este mensaje, familiar que estás escuchando este mensaje. Esta es la palabra también para Dios, si tú quieres recibirla en tu corazón. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, sigamos siendo ordenados, sigamos creyéndole a Dios y dejemos que su protección sea sobre nosotros como siempre Él lo ha hecho. Te mando un abrazo en el Espíritu a través de esta pantalla y decirte, iglesia, que les amamos y les extrañamos. Que Dios te bendiga y que esta semana sea una semana muy, muy bendecida en el Señor. Amén y amén.